Buenos días, profesor. Buenos días, estimados jóvenes. Profesor, buenos días. Estimados jóvenes, este domingo ya todos saben en qué locales corresponde, ¿cierto? Buenos días, coordinadora. Disculpe, ¿podría repetir lo que dijo? No se lo escucho muy bien. Ya. Gracias, gracias, profe. Quería saber si ya todos sabían en qué locales iba a tocar su examen. Por mi parte sí. Ya. Traten de estar 7:30 en punto. Salgan con tiempo porque de repente y con tiempo también revisen en Google cómo llegar, ¿no? Mañana es el día de descanso, pase y el domingo temprano a dar su examen, chicos, con mucha confianza. Todo debe salir bien. Lleven todos, preparen en la noche todo lo que deben de llevar, ¿no? Lo que les ha pedido admisión y debe ser un buen día. Como dicen los profesores, a romperla. Profe, ¿ahora se me escucha mejor o sigue la interferencia? Sí se lo escucha bien. Ya, mi amor, gracias. El profesor ya creo que está en la clase, me estoy equivocando. Muy buenos días, señorita Ana María. Profesor, gusto de Muy buenos días. saludarla igualmente. Buenos días. Ahí los dejo con los chicos. Muy amable, buenos días. Vamos entonces a ir compartiendo ya el material. Muy buenos días, alumnos. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, profesor. Sí se lo Muy escucha. buenos días. ¿Cómo están?
Hoy día entonces estamos cerrando el ciclo en lo que respecta a filosofía y lógica. Ya hoy día vamos a ver la parte de lógica clásica, lógica de predicados, ya, o si ustedes quieren la lógica antigua. Vamos a estudiar las proposiciones categóricas y las inferencias inmediatas. Ya es el tema que hoy día vamos a abordar. Ya prácticamente vamos a centrarnos en las preguntas fijas, ya los temas de los cuales tienen preguntas en admisión. Ya no nos vamos a detener mucho en la fundamentación, ya no nos vamos a detener mucho en el por qué, sino en lo operativo, ya por la premura del tiempo. Ya vamos un poquito a centrarnos más, no en los fundamentos, sino en lo operativo, cómo se resuelve ese tipo de preguntas, ya por la premura del tiempo. Muy bien. Estamos entonces esperando que se conecten todavía algunos compañeros, pero ya estamos presentando el material. ¿Ya? Proposiciones categóricas, ya proposiciones categóricas. Muy bien. Vamos entonces a iniciar el desarrollo de la clase. Ya, las proposiciones categóricas. ¿Qué cosas son las proposiciones categóricas? Miren, lo importante, alumnos, es que con las proposiciones categóricas ya se construyeron las famosas inferencias inmediatas. Si todo peruano es sudamericano, entonces algunos sudamericanos son peruanos, ¿no? Eso es una inferencia inmediata. Si ningún americano es europeo, entonces, ¿qué puedo concluir? Que ningún europeo es americano. Es una inferencia inmediata de la lógica clásica. Y estas inferencias inmediatas se construyen con proposiciones categóricas. Por eso vamos a estudiar qué son las proposiciones categóricas. Lo que nos interesa a nosotros son las inferencias inmediatas, pero estas inferencias se construyen con proposiciones categóricas. Sí o sí tenemos que estudiar primero las proposiciones categóricas. ¿Qué son las proposiciones categóricas? En nuestro libro encontramos la definición. Son enunciados acerca de clases. Todo psicólogo es responsable. No estamos relacionando la clase de los psicólogos con la clase de los responsables. Algunos artistas son creativos. No estamos relacionando la clase, la categoría, el concepto. Artistas con la clase, la categoría, el concepto, el conjunto creativo. Ningún sacerdote es ateo. Bueno, estamos relacionando dos clases, la clase de los sacerdotes con la clase de los ateos, ¿no? Entonces, una proposición categórica es un enunciado acerca de clases.
que afirma o niega si una clase está incluida en otra, total o parcialmente. Todo psicólogo es responsable. Ojo, aquí la relación que se establece entre las clases es de inclusión total. Todo psicólogo es responsable. Todo psicólogo es profesional. ¿No es cierto? Inclusión total. Algunos artistas no son creativos. Ningún sacerdote es ateo. Exclusión total. La relación que se establece entre las clases sacerdote y ateo es una relación de exclusión total. Ningún SSP, ningún sacerdote es ateo. Repito, una proposición categórica son enunciados acerca de clases que afirman o niegan si una clase está incluida en otra, ya sea total o parcialmente. ¿Qué características, cuáles son los elementos que componen una proposición categórica? O sea, ¿cuáles son los elementos de una proposición categórica? ¿Cuáles son sus características? La proposición categórica contiene 4 elementos. Por favor, cualquier duda, inmediatamente participan. Ya, cualquier duda, inmediatamente planteen su pregunta. No se queden con la duda. Ya, una proposición categórica tiene 4 elementos: cuantificador, clase sujeto, verbo copulativo y clase predicado. Una proposición categórica tiene estos 4 elementos. Estas son sus características. Tiene un cuantificador, tiene una clase sujeto, en este caso peruano, tiene un verbo copulativo, es, y tiene una clase predicado, sudamericano. Profesor, ¿qué cosa es el cuantificador? ¿Qué cosa es el verbo copulativo? Pues vamos a revisar eso brevemente. ¿Qué cosa es el cuantificador? El cuantificador indica si se ha tomado íntegra o parcialmente la clase sujeto. El cuantificador todo indica si se ha tomado íntegra o parcialmente la clase peruano, la clase sujeto. Todo peruano es sudamericano, profe. Hemos tomado la clase peruano en toda su extensión, de manera íntegra. Todos los peruanos son sudamericanos. Y si yo digo, algunos artistas no son creativos, entonces el cuantificador es algunos. Pero ¿qué me señala? Que he tomado la clase artistas de manera parcial, no en forma íntegra, sino de manera parcial. Dice, algunos artistas no son creativos. Ningún es ateo. ¿Cuál es el cuantificador? Ningún. ¿Qué me señala? Que he tomado la clase sacerdote en toda su amplitud. Ningún sacerdote es ateo. Ya entonces, alumnos, el cuantificador puede ser universal o puede ser particular. Ya puede ser universal o puede ser particular. Todos es universal. Algunos es particular. Ya puede ser universal o particular.
El segundo de la proposición categórica es el sujeto y el predicado. ¿Qué son S y P? S es el sujeto y P es el predicado. ¿Qué me señala el sujeto y el predicado? Me señala las clases que en la proposición se están relacionando, están interactuando. Todo psicólogo es responsable. La clase sujeto es psicólogo y la clase predicado es responsable. Ya se va a simbolizar con S y con P. Algunos artistas no son creativos. La clase sujeto es artistas y la clase predicado es creativos. ¿Ya? Entonces, el sujeto y el predicado son las clases que están relacionándose en la proposición categórica. ¿Y cuál es el último elemento de la proposición categórica? El verbo copulativo. ¿Ya? ¿Por qué se llama verbo copulativo? Porque el verbo permite el nexo, la conexión entre ambas clases. No permite el nexo, la conexión entre ambas clases. Por eso se llama verbo copulativo. Profe, ¿cuál es el verbo copulativo con el que se trabaja en la lógica clásica? Miren, siempre vamos a utilizar, cuando hablemos de proposiciones categóricas clásicas, como verbo copulativo el verbo ser, en el tiempo presente y en su modo indicativo. Todo peruano es sudamericano. ¿Cuál es el verbo copulativo es? ¿Por qué se llama a este verbo copulativo? Porque permite la conexión entre las dos clases, sujeto y predicado. Todo peruano es sudamericano. Inclusión total. Otro ejemplo, profesor. Algunos artistas no son creativos. Exclusión parcial. Ningún sacerdote es ateo. Exclusión total. ¿Ya? Entonces, en la lógica clásica, las proposiciones categóricas siempre tienen como verbo copulativo el verbo ser y debe estar en el tiempo presente y en su modo indicativo. Entonces, repasamos, por favor. Todo psicólogo es responsable. Cuantificador todo. Un cuantificador universal. Clase sujeto psicólogo. Clase predicado responsable. Verbo copulativo es. No es el verbo ser. Tiempo presente, modo indicativo. Algunos artistas no son creativos. Revisemos los elementos de la proposición categórica típica. Cuantificador algunos, particular. Clase sujeto, artistas. Clase predicado, creativos. Y la cópula son. ¿No? El verbo copulativo siempre es el verbo ser, pero lo tenemos que adaptar al tiempo presente y al modo indicativo. ¿Por qué lo adaptamos al tiempo presente y al modo indicativo? Para que la proposición se pueda en el acto comprobar si es verdadera o es falsa. No para presente, para comprobar en el acto si es verdadera o falsa la proposición. Hasta acá, ¿alguna duda? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Se va entendiendo con toda confianza. Todo claro, Todo profe. claro, profe. Gracias. Continuamos, entonces, muy amable. Continuamos. Miren, las proposiciones categóricas típicas son aquellas que
trabajan con el verbo ser. El verbo copulativo es el verbo ser, ¿no? Esas proposiciones categóricas se denominan típicas, porque con ellas trabajó Aristóteles. Una proposición categórica típica tiene 4 presentaciones, ya tiene 4 formas. ¿Cuáles son esas formas o esas presentaciones? Una proposición categórica. Las proposiciones categóricas, queridos alumnos, disculpen, las proposiciones categóricas tienen 4 presentaciones. Estamos hablando de proposiciones categóricas típicas, o sea, aquellas que trabajan con el verbo copulativo ser. ¿Cuáles son esas 4 presentaciones, profesor? Todo S es P. Ningún S es P. Algún S es P y algún S no es P. Son las 4 presentaciones que puede tener una proposición categórica típica. SAT, SED, SID y SOT. Repetimos, porque esto es pregunta fija. Todo S es P. Primera presentación de una proposición categórica típica. Todos los hombres son mortales. Como es una proposición universal, afirmativa, es una proposición universal, afirmativa, entonces se le va a conocer como del tipo A. Ya, del tipo A o si tú quieres tipo SAT. Segunda forma típica. Ningún S es P. Un hombre es mortal. En este caso, la proposición categórica es universal negativa. Universal por el cuantificador, ningún. Y por su calidad está negando. Es una proposición. Por su cantidad universal y por su calidad negativa. Cuando la proposición categórica es del tipo universal negativa, ningún hombre es mortal, se le va a conocer como del tipo E, o si tú quieres, C. Tercera forma típica. Algún S es P. Algunos hombres son mortales. ¿Cuál es su cantidad? Mira el cuantificador, algunos. Su cantidad es particular y está afirmando. Cuando una proposición categórica es particular afirmativa, su tipo es I. Algunos S son P. Y la última presentación, la última forma típica. Algunos S no son P. Algunos hombres no son mortales. ¿Cuál es su cantidad y cuál es su calidad? Profesor, dice algunos hombres. Su cantidad es particular
no son mortales. Su calidad es negativa. Cuando una proposición categórica es particular negativa, se le denomina del tipo o si tú quieres, del tipo SO. Ya, entonces, esto siempre viene en exámenes de admisión. Todos los hombres son mortales. ¿Cuál es su forma típica? Tú respondes, es del tipo A. O si en admisión dice, ningún hombre es mortal. ¿Cuál es su forma típica? Tú respondes, es del tipo E. ¿Algún hombre es mortal? ¿Cuál es su forma típica? Respondes tú en las alternativas, es del tipo I. ¿Algún hombre no es mortal? Respondes, es del tipo O. O si tú quieres, en las alternativas ponen SO, ¿no? Que es del tipo O. También te pueden plantear en el examen de admisión la pregunta de la siguiente manera. ¿Cuál es la relación que se establece entre las clases de la siguiente proposición categórica? Todos, perdón, ¿cuál es la cantidad y la calidad de la siguiente proposición categórica? Ningún hombre es mortal. Señala cantidad y calidad. Tú en las alternativas marcas universal negativa. O si en admisión viene, señala cantidad y calidad de la siguiente proposición categórica. Todos los hombres son mortales. Tú respondes, universal afirmativa. Su cantidad es universal. Su calidad afirmativa. Ya entonces, o finalmente, por favor, la pregunta puede venir así. ¿Qué relación se establece entre las clases de la siguiente proposición categórica? Todos los hombres son mortales. ¿Cuál es la relación que se establece entre las clases? Tú respondes, inclusión total. Inclusión total. Ningún hombre es mortal. ¿Qué relación se establece entre las clases? La respuesta es exclusión total. Algunos hombres son mortales. Relación entre las clases, inclusión parcial. Algunos hombres son mortales. Inclusión parcial. Algunos hombres no son mortales. Exclusión parcial. Ya entonces, por favor, no te olvides. Si gustas, puedes anotar. En el tipo A, inclusión total. En el tipo E, exclusión total. En el tipo I, inclusión parcial. En el tipo O, exclusión parcial. Ya, no te olvides. Pregunta fija. Continuamos. Ahora, mira, a veces, alumnos, te voy a poner un par de ejemplos. A veces en el examen, la pregunta viene de la siguiente manera. Mira, indicar su forma típica. No, todas son proposiciones categóricas típicas. ¿Eh? Sa, sec, sic, so. Solo que en cuanto a su presentación, hemos hecho algunos cambios. Ya, o sea, hay cosas que hemos puesto términos equivalentes. O de repente no hemos puesto el término porque ya es obvio, no es algo ya implícito. Entonces, si en el examen vienen las preguntas de este tipo, quiero que tú me des la respuesta que marcarías. 1. Indicar su forma típica. Los canarios son aves. Es del tipo A, E, I, O. Es del tipo A. ¿Por qué, profesor? Porque, profe, es obvio, acá ya es algo implícito, tácito. Quiere decir, todos los canarios son aves. Entonces, sobreentiende que el cuantificador es el universal, afirmativo.
Todos los canarios son aves. Tipo A, correcto. Ejemplo 2. Aquellos relojes son acuáticos. ¿Cuál es su forma típica? La I. Es del tipo I, porque aquellos equivale a algunos relojes son acuáticos. Aquellos relojes son acuáticos. Es particular afirmativa. Tipo I. La número 3. No existe cusqueño que sea tacneño. ¿Cuál es su forma típica? E. Gracias. Es del tipo E. Ningún cusqueño es tacneño. Alumnos, por favor, si dicen no existe cusqueño que sea tacneño, yo lo pongo en su forma típica, ¿no? Como debería estar. Ningún cusqueño es tacneño. No te olvides que el verbo copulativo debe estar en el presente indicativo. Ningún cusqueño es tacneño, del tipo E. Exclusión total. Y la número 4. Ciertos comerciantes no son honestos. O. Es del tipo O. Marcamos en las alternativas la que diga tipo O. Exclusión parcial. Ciertos comerciantes no son honestos. Correcto. Entonces, así vamos avanzando y estamos viendo cosas puntuales, ya lo que viene en exámenes de admisión. Profe, ¿viene este tema así? Y así como lo estamos nosotros formulando. Preguntas directas. Ya, indicar su forma típica. Punto. Continuamos. Lo de toda esta información, no te preocupes, la vamos a enviar ya a tu correo. Estamos enviando, no se preocupe. Ya, este cuadrito es muy importante y quiero que no lo olvides. ¿Eh? Las 4 formas típicas de las proposiciones categóricas. That, set, sit y so. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienes que recordar siempre? Si la proposición categórica, tienes que recordar su cantidad, universal o particular, y tienes que recordar su calidad. ¿Está afirmando o está negando? Este dato es muy importante. Ya cantidad y calidad. De eso depende su denominación. A, E, I, O. Continuamos. Las categóricas, vamos a ver si revisamos antes de seguir avanzando la teoría, vamos a ver si revisamos algunas preguntitas de la separata. Ya vamos a ver si ya avanzamos algunas preguntitas de la separata. Aquí está, miren, entonces vamos así avanzando las preguntas de la separata. La pregunta 1 dice, determine qué proposición categórica es. Determine qué proposición categórica es. Ciertos maestros son bilingües. Dame la clave. La E. Correcto. Ciertos maestros. Dice, algunos maestros son bilingües. Escuché qué alternativa. La E. La E. Exclusión parcial. Me parece que acá no hay clave, me No parece. hay clave. No hay clave, Debería porque ser dice, inclusión parcial. dice, ciertos maestros son bilingües. Dice, algunos maestros son bilingües. Entonces acá la respuesta tiene que ser inclusión parcial. Ya corrige la alternativa A, por favor. Ya corrige la alternativa A. Inclusión parcial. Ya porque dice, algunos maestros son bilingües. 1, alternativa A. Haz la corrección. Inclusión parcial. Gracias. Continuamos. Pregunta 2. 1, avión. Pregunta 2.
¿Cuál no es un elemento de la proposición categórica? Adjetivo. ¿Cuál no es un elemento de la proposición categórica? El adjetivo. Adjetivo. Claro, proposición categórica tiene Adjetivo. cuantificador, tiene clase sujeto, clase, pero lo que no tiene es adjetivo. 2, alternativa, barco. Pregunta 3. Pregunta 3. ¿Cuál no es un cuantificador universal afirmativo? La D. La mayoría. La Claro. mayoría. La mayoría. La mayoría es universal. La mayoría no dice todos. No incluye a todos. La mayoría es particular. ¿Ya por qué? Porque no está tomando a todos los elementos de la clase sujeto. Dice, la mayoría de las personas son honestas. No dice todas, sino la mayoría. Por lo tanto, no es universal, alternativa barco. La mayoría es cuantificador particular. Pregunta 4. Pregunta 4. Señale cuál es una proposición. ¿Cuál es universal negativa del tipo E? La B. No hay político La que sea. B. No hay político que sea honesto. Ningún político es honesto. Ningún político es honesto. ¿Estamos de acuerdo? Llevo el verbo copulativo ser al presente indicativo. Ningún político es honesto. 4, alternativa barco. 4, alternativa barco. Pregunta 6. Ahora miren, nos detenemos un ratito ya en la pregunta 5, la pregunta 6, para seguir avanzando la teoría. Ya avanzamos nuevamente un poquito la parte teórica. Las proposiciones categóricas, las proposiciones categóricas de la forma típica pueden tener su representación matemática. Ya, cada forma típica, SAT, SEP, SIP, SOP, va a tener su fórmula matemática, su traducción al lenguaje matemático. Ya, y esto es muy importante, ya para poder desarrollar las preguntas que continúan. Ya, entonces, atención. Mira, las proposiciones categóricas, SAC, SEC, SIC, SOP, se pueden llevar al lenguaje matemático, ¿no? A una fórmula algebraica. Y una vez que la proposición categórica tiene su traducción matemática, se puede graficar. Se puede graficar en los diagramas de Venn. Entonces vamos ingresando ya a la lógica matemática, la lógica de clases. Ya, pero ojo, no se asusten, esto no es complicado. Ya, vamos a ir de a poco. Entonces, primero vamos a ver la forma matemática que tiene cada proposición categórica. Todo SSP, SAP, todos los hombres son mortales. Profesor, inclusión total. Entonces, mira su fórmula matemática. Esto fue desarrollado por George Boole. Por eso se llama álgebra booleana, porque fue desarrollada por este matemático inglés, George Boole. Ya se llama álgebra booleana. ¿Por qué, profesor? Porque cada proposición categórica va a tener su ecuación algebraica. Vamos a ver. Vamos a empezar ya para no complicarnos, para que tú veas que son cosas directas. Vamos a empezar con
el tipo E, ningún S es P, ningún americano es europeo. Ya, ningún S es P, ningún americano es europeo. La relación que se establece entre las clases es exclusión total. Ningún S es P, ningún americano es europeo. Entonces, mira, S intersectado con P, americano intersectado con europeo, es igual al vacío. ¿Por qué, profesor? Porque es una exclusión total. Pues. Ningún americano es europeo. La clase americano intersectado con la clase europeo es igual al vacío. Profe, ¿y puede señalarlo gráficamente? Muy bien, gráficamente es lo de acá. La universal negativa. Ningún americano es europeo. La clase americano intersectado con la clase europeo, su intersección es vacía. La intersección no existe. ¿Por qué? Porque ambas clases se excluyen totalmente. Entonces, de la forma típica, set, ¿cuál es, profesor? De set, ¿cuál es su ecuación matemática? Acá está. S intersectado con P es igual al vacío. Esa es su fórmula matemática. Profe, ¿cuál es su representación gráfica en los diagramas de Venn? Bueno, la representación gráfica de la exclusión total está acá. La segunda. A intersectado con B es igual al vacío. ¿Por qué? Porque en esa intersección no existen elementos. Porque ambas clases se excluyen totalmente. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar. Esta fórmula matemática, S intersectado con P es igual al vacío, está acá. S intersectado con P es en el medio. S intersectado con P igual al vacío. ¿Qué ponemos? Todo lo pintamos para señalar que no existen elementos. Continuamos, profesor. Muy bien. Algún S es P. Algún S es P. Estamos hablando en este caso de la inclusión parcial. Algún S es P. Inclusión parcial. O sea, tipo SIP. Algunos niños son traviesos. Algunos niños son traviesos. Profesor, inclusión parcial. Algunos niños son traviesos. Si lo vemos gráficamente, es la tercera. La particular afirmativa. Algunos niños son traviesos. Entonces, en la intersección de estas clases existen elementos, porque es una inclusión parcial. Hay niños que también son traviesos. Algunos niños son traviesos. En la intersección de ambas clases existen elementos, pues estamos hablando de una inclusión parcial. Entonces, profesor, ¿cuál es la fórmula matemática del tipo SID? La fórmula matemática del tipo SID es S intersectado con P diferente del vacío. En la intersección existen elementos, porque dice algunos S son P, inclusión parcial. En la intersección de ambas clases existen elementos. Por eso ponemos en el centro de la intersección una X para señalar que allí existen elementos. ¿Y cuál es su representación matemática? Mira pues, A intersectado con B diferente del vacío. A intersectado con B diferente del vacío. S intersectado con P diferente del vacío. Pasamos a la cuarta forma típica. SOP, la exclusión parcial. Algunos S no son P. Algunos artistas no son creativos. Algunos artistas no son creativos. Profesor,
Esto es una exclusión parcial. Profe, podríamos verlo primero gráficamente en los diagramas de Venn. No hay problema. Acá está. Algunos S no son P. Algunos artistas no son bohemios. Algunos artistas no son bohemios. Profesor, en esta parte del gráfico existen elementos donde he marcado X, allí están los artistas. Son artistas, pero no son bohemios. Profe, y si marco en el medio X, entonces diría, algunos artistas son bohemios. Profe, y si marco al costado, donde está cerca de B, entonces allí están los que son bohemios, pero no son artistas. Son, pero no son bohemios. No son bohemios, profesor. En este sector, marco X, porque existen elementos. En ese sector del gráfico están los que son artistas, pero no son bohemios. Unos artistas no son bohemios. Exclusión, pero parcial. Exclusión, pero parcial. ¿Cuál es la fórmula matemática? Mira, quiero que no nos confundamos, por favor. ¿Ya? Mira, ¿cuál es la fórmula matemática del tipo O? De la exclusión parcial. ¿Ya? Yo podría decir A, intersectado con el complemento de B. Profe, ¿cuál es el complemento de B? A, intersectado. Porque aquí, donde está la X, no se intersecta porque está fuera de B. Entonces tengo que poner A intersectado con el complemento de B, con lo que está fuera de B. A intersectado con el complemento de B es diferente del vacío. Vamos a ver la fórmula matemática. S intersectado con el complemento de B diferente del vacío. S intersectado con el complemento de P diferente del vacío. Esta es la exclusión parcial. Profesor, ¿puede repetir? Porque un poco que me he confundido. Mira, el tipo A lo estoy dejando todavía un ratito, ya para no confundirlos más. Entonces, profe, ¿puede repetir? Mira, acá está. Ya acá está. La clase sujeto, la clase predicado. Cuando yo quiero señalar la intersección entre S y P, está acá en el medio. ¿No es cierto? Esta zona es la intersección entre S y P. Puedo poner igual al vacío, todo lo pinto, o puedo poner diferente del vacío, pongo una X. Profesor, cuando yo quiero señalar S intersectado con el complemento de P, es este sector de acá. ¿No? Esto de acá, matemáticamente es la clase S intersectado con el complemento de la clase P. Este sector lo puedo matemáticamente representar así. Ahora yo puedo poner igual al vacío o diferente del vacío. Si es igual al vacío, lo pinto todo. Diferente del vacío, le pongo una X. Profesor, nos vamos al otro lado, ¿no? Este sector, ¿cómo lo puedo representar? Bueno, este sector lo puedo representar lo que está fuera de S intersectado con P. ¿Qué cosa es lo que está fuera de S? El complemento de S. Intersectado con P, puedo poner igual o diferente del vacío. Y todo lo que está fuera es el complemento de S intersectado con el complemento de P. Si la clase es cortés, su complemento es descortés.
Si la clase es mortales, su complemento inmortales. Si la clase es perros, su complemento no perros. No, lo que está fuera de perros. O sea, no perros. Si es cortés, su complemento no cortés. O si tú quieres, descortés. Punto. Ahora sí, regresemos, por favor, regresemos para ver ejercicios y de esa manera podamos captar mejor. Repetimos. Profesor, faltaba el tipo A, la inclusión total, para no complicarnos la vida. La inclusión total, todo S es P, tipo SAT, esta es su fórmula matemática. Esta es su fórmula matemática. S intersectado con el complemento de P es igual al vacío. S intersectado con el complemento de P es igual al vacío. Esta es la fórmula matemática de SAT. Profe, S intersectado con el complemento. Todo S es P. Todo S es P. Todos los hombres son mortales. Inclusión total. Entonces, como S está dentro de P, todos los hombres son mortales, S no se puede intersectar con no P, con el complemento. Porque S está dentro. La intersección de S con el complemento de P es igual al vacío. ¿Por qué? Porque todo S está dentro de P. Inclusión total. ¿Cuál es la fórmula de SAT? La fórmula de SAT es S intersectado con el complemento de P es igual al vacío. ¿Y cuál es su gráfico? El gráfico de SAT. A intersectado con el complemento de B es igual al vacío. ¿Por qué? Porque todo A está dentro de B. Inclusión total. Todo A es B. Entonces, A no puede intersectarse con lo que está fuera de B, porque A está incluida en B. Todo A es B. Inclusión total tipo SAT. Veamos, por favor, preguntas. Ya veamos preguntas para que te des cuenta que esto es algo solo operativo, ¿ya? Y no nos perdamos en la teoría. Veamos entonces, por favor, ¿qué pasa si en admisión viene la pregunta 5? ¿Ya qué pasa si en admisión viene la pregunta 5? Cuando existen elementos en la intersección de un diagrama de Venn, podemos afirmar que este representa a una proposición categórica denominada, pregunta 5. Cuando existen elementos de un diagrama de Venn. Profesor, cuando existen elementos en la intersección, estamos hablando de la intersección. Existen elementos. Entonces, porque hay X. ¿Eso qué me indica? Es una proposición particular afirmativa, o sea, del tipo I. Pregunta 5, alternativa. Es del tipo sí. A ver, tú dame la respuesta de la pregunta 6. Perdón. Dame la respuesta de la pregunta 8. Cuando no existen elementos en la intersección de un diagrama de Venn, ¿qué proposición categórica representa? Cuando no existen... Exclusión total. Claro, cuando no existen elementos, ojo, estamos señalando que en la intersección todo está pintado. ¿Qué me indica eso? Que no existen elementos. En la intersección no hay elementos, es vacío. Todo está pintado. Eso es la representación gráfica de una proposición del tipo E. Exclusión total. Correcto. Si en el examen viene la pregunta 8, marcamos exclusión total del tipo E. 8 alternativa dado. Profesor, me doy cuenta que las preguntas son directas. Ya me doy cuenta que las preguntas son directas y no es complejo.
Cuestión nada más de practicar un poquito. Pero me doy cuenta que no es complejo, profesor. Muy bien, entonces avanzamos. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Avanzamos. Entonces, ya, ojo, date cuenta que es practicar nada más. Continuamos con la teoría. Ahora miren, una vez que ya tenemos esta, ya por favor, estos son los gráficos que corresponden a cada forma típica. Ya no te olvides. Este primer gráfico corresponde al tipo A. Todo S es P. El segundo gráfico corresponde al tipo E. Ningún S es P. El tercer gráfico corresponde al tipo I. Algún S es P. El último gráfico siempre corresponde al tipo O. Algún S no es P. Ya, entonces, esto es algo que se repite siempre. Son los gráficos de las 4 formas típicas. Profesor, los gráficos ya los recuerdo. Algo más que tienes que recordar, que cada forma típica, además de sus gráficos, tiene su fórmula matemática, álgebra booleana. Profesor, el tipo A tiene la matemática, S interpretado como es igual a... Y ahí está su gráfico. El tipo E, S interpretado P igual al vacío. Y ahí está su gráfico. El tipo I, S interceptado con P diferente del vacío. Y ahí está su gráfico. Y el tipo O, S interceptado con el complemento de P diferente del vacío. Y ahí está el gráfico de P. Ya es lo que no debemos olvidar. Continuamos. Primero tenemos que recordar, por favor, las equivalencias. Con este tema, que lo vamos a explicar en un par de minutos, vamos a resolver las siguientes preguntas. Ya vamos a resolver la pregunta 6, la pregunta 7, ya. Varias preguntas vamos a resolver, la pregunta 18, ya, la pregunta 20, la vamos a resolver, pero primero vamos a recordar un poquito, ya, vamos a recordar un poquito la teoría, por favor. Mira. Equivalencias. La forma típica SAT, ya la forma típica SAT equivale a la negación de son. Por ejemplo, todos los S son P, todos los hombres son mortales. ¿A qué equivale? Equivale a la negación de son. Es falso que algún S no es P. Profe, SOP, ¿a qué equivale? SOP equivale a la negación de un SAT. O sea, algunos hombres no son honestos. ¿A qué equivale? Equivale a, es falso que todos los hombres son honestos. ¿Te das cuenta? Algunos hombres no son honestos. ¿A qué equivale? Equivale a, es falso que todos los hombres son honestos. Un SOP equivale a la negación de un SAT. Profe, un SET, ¿a qué equivale? SET equivale a la negación de un sí. Ningún hombre es marciano. Equivale a, es falso que algunos hombres son marcianos. Y finalmente, sí equivale a la negación de un set. Algunos niños son traviesos. ¿A qué equivale? Es falso que ningún niño es travieso. Y entonces, por favor,
por el momento memorizar que SAT equivale a la negación de SOP. SOP equivale a la negación de un SAT. SET equivale a la negación de un SIT. Y SIT equivale a la negación de un SET. Antes de ver preguntas, vamos a ver y que por aquí no podamos comprender. Vamos a ver. Aquí está, mira. La pregunta 6. Ya, la pregunta 6 lo vamos a poner como ejemplo, por favor, alumnos. Es falso que todos los militares son cobardes. Equivale a, date cuenta. Es falso que todos los militares son cobardes. Equivale a, ojo, vamos a resolver la pregunta 6. Profesor, es falso que... ¿Pero qué cosa estoy negando? Todos los militares son cobardes. Estoy negando SAT. Entonces, pongo negación y la proposición categórica del tipo SAT, pongo su fórmula matemática para poder operar. Lo llevo al lenguaje matemático. ¿Cuál es la fórmula matemática de SAT? S intersectado con el complemento de P es igual al vacío. Lo estoy llevando a su forma matemática. Ahora sí, puedo operar. Cuando la negación entra en el paréntesis, cambia la relación. Si es igual, lo transforma en diferente. Entonces, acá es igual, lo cambio a diferente. Profe, si era diferente, lo cambio a igual. Nada más, lo invierto. Acá, ingresar la negación, invierte. Lo que es igual, lo cambia a diferente. Listo. Profesor, ya operé. La negación ya desapareció porque ya operé. La introduje en el paréntesis. ¿Y qué dice la regla? Cambia la relación. Como era igual, lo cambió a diferente. Pero, profesor, una vez que operé, me quedó esta fórmula matemática. S intersectado con el complemento de P diferente del vacío. Y esa fórmula matemática corresponde a un tipo O, a un tipo SO. Algún S no es P. Por eso, es falso que todos los militares son cobardes, equivale a algunos militares no son cobardes. Es falso que todos los militares son cobardes, equivale a algunos militares no son cobardes. Ambas son verdaderas, son equivalentes. Exclusión parcial. Entonces, en la pregunta número 6, la respuesta correcta es, salió un no. Algunos militares no son cobardes. Algunos militares no son cobardes. Ya acá, algunos militares no son cobardes. Ya, ahí hemos puesto, no son cobardes. Ya, acá, cobardes. Listo. Ahí está. La respuesta correcta, la alternativa B. Algunos militares no son cobardes. Profesor, ¿lo podríamos hacer de manera directa? La pregunta 6. ¿Lo podríamos hacer de manera directa sin tener que operar? Porque, profe, eso de operar un poquito que me marea. Lo lleva a la fórmula matemática, introdujo la negación, cambia la relación, profe. Y no podemos resolver la pregunta 6 de manera directa. Por supuesto, lo podemos resolver de manera directa en 30 segundos, pero si recuerdas las equivalencias. Si recuerdas las equivalencias. SAP a qué equivale a la negación de SOP. SOP a qué equivale a la negación de SAP. SET
equivale a la negación de SID. Y SID equivale a la negación de SED. Si recuerdas las equivalencias, resuelves la pregunta 6 en 10 segundos. Vamos a ver. Es falso que los militares son cobardes. Es falso que los militares son cobardes. Profesor, estoy negando SAT. Es falso que todos los militares son cobardes. Estoy negando SAT. Entonces, de manera directa, cuando negamos SAT, se convierte en un SOT. Cuando negamos SAT, ¿a qué equivale? A un SOT. Entonces, pongo, al negar SAT, se transforma en SOT. ¿Cómo se lee SOT? Algunos militares no son cobardes. Punto. Entonces ya no tengo que operar, no tengo que perder tiempo. Porque yo recuerdo las equivalencias. La negación de SAT equivale a SOT. Y al revés, la negación de SOT sale un SAT. Pregunta 6. Alternativa correcta con la corrección Barco. Algunos militares no son cobardes. Ya hacemos la corrección, por favor. Algunos militares no son cobardes. O si no quieres corregir, no. Si no quieres corregir, acá hacemos el cambio, como gustes. ¿Ya? Si decía, algunos militares no son pequeños. No quieres corregir. Entonces, corregimos acá. En vez de cobardes ponemos son pequeños. Ya como quieras tú, por favor. Ya como quieras tú. ¿Ya? Hacer la corrección en la pregunta o hacer la corrección en las claves. Ya como gustes tú. Es falso que los militares son pequeños. ¿A qué equivale? La negación de SAT equivale a un SOT. Algunos militares no son pequeños. Pregunta 7. A ver, por favor, trabaja la pregunta 7. ¿Qué alternativa marcarías? La pregunta 7. Sigue la misma lógica de la pregunta 6. Trabaja con equivalencias. Pregunta 7. La B. Gracias, gracias. Claro. La B. Sí. Por supuesto. Muy amable. Pregunta fija. Así viene en admisión en Villarreal. Así directa nada más. Es falso que todos los músicos son bohemios. Equivale a, vamos a ver, pregunta 7. Ya vamos a ver la pregunta 7. Es falso que casi todos los músicos son bohemios. Es falso que casi todos los músicos son bohemios. Es la pregunta 7. Es falso que casi todos los músicos son bohemios. Ojo, estoy negando. ¿Qué estoy negando? Estoy negando sí. Algunos músicos son bohemios. Ya, no dice todos los músicos, dice casi todos, pero no todos. Por lo tanto, no es universal, es particular afirmativa, o sea, del tipo I. Estoy negando sí. Profe, de frente por equivalencias, la negación de sí, ¿a qué equivale? Equivale a un set. Y la negación de set equivale a un sí. No te olvides. La negación de y la negación de set equivale a sí. Ya directamente para Profe, no se le estamos, escucha bien. Ahora sí. ya, estamos negando sí. Ya, entonces, en vez de transformar la proposición categórica sí a su fórmula matemática y operar, mejor ahorro tiempo y aplico equivalencias. La negación de sí equivale siempre a un set. Y la negación de set equivale siempre a un sí. Ya acá estamos negando sí. ¿Cuál es su equivalente set? ¿Y cómo se lee set? Ningún político es bohemio. Es falso que casi todos los músicos son bohemios, equivale a
Ningún político es bohemio. ¿No es cierto? Ningún político es bohemio. Pregunta número 7. Alternativa. Dado, ningún músico es bohemio. Pregunta 7. Alternativa D. Dado, ningún músico es bohemio. Vamos a ver. Ya vamos a ver si por allí hay alguna otra preguntita de este tipo. Vamos a ver. Mira, alumnos, antes de pasar a las inferencias inmediatas, quiero hacer otro tipo de pregunta que también viene. Ya. La pregunta 12, mira, la pregunta 12 ya es determine su equivalente. Ya déjame un ratito, por favor. La pregunta 12. Ningún profesional es inconsecuente. Ya. Pregunta 12 de la práctica. Profesor, ¿cómo se resuelven estas preguntas? Ningún profesional es inconsecuente. Determine su equivalente. Ya. Mira, ahora vamos a obtener equivalencias utilizando otro procedimiento, porque son casos especiales. Ningún profesional es inconsecuente. Vamos a ver la pregunta 12. En la pregunta 12 vamos a resolverla con las fórmulas matemáticas de SAT, de SED, de SID y de SOP. Ya, vamos a trabajar con su fórmula matemática, el álgebra booleana. Ya, entonces, no te olvides, en SAT, ¿cuál es su fórmula matemática? ¿Cuál es la fórmula matemática? No te olvides que si la clase es Cortés, su complemento es Descortés, lo que está fuera. Si la clase es mortal, su complemento es inmortal, lo que está fuera. Si la clase es perros, su complemento es no perros, no lo que está fuera, el complemento de una clase. Ya, eso es muy importante. Ningún profesional es inconsecuente. Alumnos, por el momento, olvídate de lo que está de rojo. Ya, olvídate. Solamente leemos, ningún profesional es consecuente. Ya, olvídate de lo que está de rojo. Ningún profesional es consecuente. Profesor, su forma típica es sed. Su forma típica es sed. Exclusión total. Ningún profesional es consecuente. ¿Cuál es la fórmula matemática de sed? Fácil, profe. S intersectado con P igual al vacío, porque es exclusión total. Esa es su fórmula matemática. Álgebra booleana. S intersectado con P es igual al vacío. Pero, ojo, no te olvides, falta lo de rojo. Lo de rojo, ¿qué me indica? Lo de rojo me indica que estoy trabajando
con el complemento de P. No estoy trabajando con consecuentes, sino con inconsecuentes, ¿no? Entonces tengo que poner la rayita arriba, porque es el complemento de P. Ahora sí, profesor, ya está todo completo, ya lo he formalizado. S intersectado con el complemento de P es igual al vacío. No solamente he puesto el complemento, lo de rojo que faltaba. Complemento de P. Pero resulta que al poner el complemento de P, ahora la fórmula ya dejó de ser la fórmula de Z, porque se ha transformado ahora en la fórmula de SAT. S intersectado con el complemento de P es igual al vacío. Se transformó en un SAT. ¿Cómo se lee SAT? Todo profesional es consecuente. Concluyo. Ningún profesional es inconsecuente, equivale a todo profesional es consecuente. Otra manera de hallar equivalencias. Otra manera de hallar equivalencias con los complementos de las clases. La pregunta 12, la alternativa correcta es todo profesional es consecuente, alternativa K. Pregunta 12, alternativa casa. Ahora, alumnos, por favor. Si en el examen viene la pregunta 15, es igualito. Quiero que resuelvas la pregunta 15. ¿Por qué es igualito que la pregunta 12? Hallar el equivalente de algunos primates no son indomables. Profe, me doy cuenta porque la clase de Estado está trabajando con el complemento. No dicen domables, sino indomables. Pregunta 15. Algunos primates no son. Dame la alternativa de la pregunta 15. Pregunta 15, ¿qué alternativa marcas? Dame la clave. E. La E. Gracias. Vamos a revisar inmediatamente. Ojo, ustedes me están señalando la alternativa E. Vamos a ver. Algunos primates no son indomables. Olvídate de lo que está con rojo. Olvídate de lo que está con rojo. Vamos a ver por qué ustedes me están dando la alternativa que algunos primates no son indomables. Es del tipo SOC, ¿no? Algunos primates no son indomables. Es del tipo SOC. ¿Ya? Pero ¿cuál es su equivalente? Ustedes me están dando su forma típica. No, su forma típica es algunos primates no son indomables del tipo SOC, pero ¿cuál es su equivalente? Vamos a ver, profesor. Nos olvidamos de lo que Nos olvidamos de lo que está de rojo. Algunos primates no son domables. Algunos primates no son domables. Entonces, sería exclusión parcial. Olvídate de lo que está de rojo. Su forma típica sería SOC.
exclusión parcial. ¿Cuál es la fórmula matemática de SOT? Profe, la fórmula matemática de SOT es S intersectado con el complemento de P diferente. S. Acá está. Exclusión parcial. S intersectado matemática. Pero ahora yo pongo la fórmula de SOT, S intersectado con el complemento de P diferente del vacío. Pero no te olvides que falta falta el complemento del predicado. Entonces, el complemento del predicado lo pongo arriba. ¿Y qué me sale? Complemento del complemento. Negación de la negación se anula y termina con una afirmación. Igual, complemento del complemento se va. ¿Y qué me queda? Solamente me queda S intersectado con P diferente del vacío. Repetimos. No son domables. Olvídate de lo que está de rojo. Entonces, ¿cuál es la fórmula de SOT? Del vacío en la fórmula de la exclusión parcial. Ahora, a esta fórmula tengo que agregarle IN, que es el complemento del predicado. Entonces, pongo la flechita para indicar que estoy trabajando con el complemento del predicado. ¿Y qué me queda? Complemento del complemento. Negación de la negación se va. Complemento del complemento se va. ¿Y qué me queda? S intersectado con P diferente del vacío. Esa fórmula corresponde a una inclusión parcial, a un tipo I. Algunos primates no son indomables, equivale a sí. Algunos primates son domables. Pregunta 15, alternativa sí. ¿Qué cosa es sí? Barco. Pregunta 15, alternativa barco. Si no está claro, mira la pregunta 20. Si no está claro, dame la clave de la pregunta 20 para pasar al siguiente tema. Ya todos denme la clave de la pregunta 20. Y ahí sí paso al siguiente. La D. La D. La C. La C. Ahora sí, algunos compañeros no son inoportunos. No, algunos compañeros no son inoportunos. Ya, me olvido de in. Ya, me olvido de eso. Y sale, algunos compañeros no son oportunos. O sea, me sale un son. S intersectado con el complemento de P diferente del vacío. Pero como dice inoportunos, entonces tengo que poner otro complemento. Complemento del complemento se va. ¿Y qué me queda? S intersectado con P diferente del vacío. Esa fórmula matemática corresponde al tipo SIP. Algunos compañeros son oportunos. 20 alternativa casa. 20 alternativa casa. ¿Estamos de acuerdo? Y sale un sí. Ahora sí, continuamos, por favor. Ahora sí, continuamos. Vamos a resolver la pregunta 9 hacia adelante. Pero alumnos, atención. Miren, alumnos, aceleramos. Pregunta fija. Con las proposiciones categóricas, ¿qué construimos?
construimos inferencias inmediatas. De una premisa deducimos la conclusión. Las inferencias inmediatas son aquellas que tienen una premisa y una conclusión. Ejemplo, si todo peruano es sudamericano, entonces algunos sudamericanos son peruanos. Si ningún americano es europeo, entonces ningún europeo es americano. A estas inferencias se le llaman inmediatas. Hay tres tipos de inferencias inmediatas: conversión, obversión, oposición. Vamos a empezar, porque esto es lo que más viene en admisión, las inferencias inmediatas por oposición. Entonces, vamos a... Acá está. Cuadro de Boecio. Inferencias inmediatas por oposición. El cuadro de oposición creado por este notable lógico, Boecio. Proposiciones categóricas del tipo A, E, I, O. Hay 5 tipos de inferencias inmediatas por oposición. Tenemos contradictorias, tenemos contrarias, tenemos subcontrarias, tenemos subalternas y tenemos alternantes. Hay 5 tipos de inferencias inmediatas por oposición. Mira este ejemplo. Si todos los hombres son mortales, ya ojo, estoy en el tipo A. Si todos los hombres, voy a obtener la conclusión aplicando su contradictorio. Aplicando su contradictorio. Ya, si todos los hombres son mortales, entonces algunos hombres, si todos los hombres son mortales, entonces es falso que algunos hombres no son mortales. Repito, si todos los hombres son, entonces es falso que algunos hombres no son mortales. He obtenido la conclusión aplicando la contradictoria. Pero ¿qué dice la regla de la contradictoria? Si la premisa es verdadera, la contradictoria tiene que ser falsa. Todos los hombres son mortales, verdadero. Por lo tanto, es falso que algunos hombres no son mortales. La contradictoria tiene que ser falsa. Y si la premisa es falsa, la contradictoria tiene que ser verdadera. Si aplicamos esta regla, nuestro razonamiento va a tener validez. Ya, no nos compliquemos la vida. Por el momento, olvidémonos de las reglas y solamente aprendamos a sacar de cada proposición categórica su contradictoria, su contraria, su subcontraria, su subalterna y su subalternante. Entonces, en admisión te viene así, alumnos. Si todos los hombres son mortales, ¿cuál es su contraria? Entonces tú ves la flecha, contraria están arriba. Si todos los hombres son mortales, ¿cuál es su contraria? E. Ningún hombre es mortal, punto. Así viene en admisión. Si todos los hombres son mortales, ¿cuál es su contraria? Profe, Escucho. disculpe el atrevimiento, es que me doy cuenta que cuando usted se pone mucho de costado no se le escucha bien. Ya,
Gracias, muy amable, gracias. Lo que viene en admisión, alumnos, no es tanto las reglas. Ya, no te compliques en las reglas. Lo que viene en admisión es este cuadro y te piden en forma directa obtener tu oposición. Por ejemplo, si me dicen todos los hombres son mortales, me ubico en A, entonces en admisión te dice hallar su contradictoria. Entonces tú te vas con el cuadro, la contradictoria es cruzada. Todos los hombres son mortales. La contradictoria es algunos hombres no son mortales. Punto. Esa es su contradictoria. Profe, y si en admisión dice todos los hombres son mortales, ¿cuál es su contraria? Tú te vas al cuadro. Contraria está arriba. La contraria de A es E. Todos los hombres son mortales. Su contraria es ningún hombre es mortal. Profesor, y si me dicen todos los hombres son mortales, ¿cuál es su subalterna? Subalterna es de arriba a abajo. Subalternas. Todos los hombres son mortales. Su subalterna es algunos hombres son mortales. Profesor, finalmente, si en admisión me dicen todos los hombres son mortales, ¿cuál es su subcontraria? Todos los hombres son mortales. ¿Cuál es su subcontraria? La respuesta es no tiene subcontraria. ¿Ya? Porque las subcontrarias están abajo. Las subcontrarias son particulares. De I es O y de O es I. Esas son subcontrarias. Mientras que A es universal, no tiene subcontraria. Lo que tiene A es contraria, pero no tiene subcontraria. Concluyo. Por oposición, las proposiciones del tipo A que tienen contradictorias, contrarias y subalternas. Esos son los tres tipos de oposición que tiene A. Finalmente, si en admisión te dicen algunos niños son traviesos, ¿cuál es su contradictoria? Ah, algunos niños son traviesos y su contradictoria es cruzada. Ningún niño es travieso. Esa es su contradictoria. Y si me hubiesen pedido su subcontraria, ah, ni algunos niños son traviesos. Su subcontraria es del tipo O. Algunos niños no son traviesos. Veamos preguntas para que esto se vuelva más operativo. Ya veamos preguntas para que esto sea más operativo. La pregunta 9 en el cuadro de Boecio es la proposición que cambia de cantidad y calidad. En el cuadro de Boecio no son las oposición, pero que cambian en cantidad y calidad. ¿Qué respuesta marcarías? Cambian en cantidad y en calidad. Tipo A, universal. Tipo E, universal negativa. Tipo I, particular afirmativa. Y el tipo O, particular negativa. La pregunta dice, en la oposición, son las que cambian en cantidad y en calidad. ¿Cuáles cambian en cantidad y en calidad? Tú tienes que decir las contradictorias, las contrarias, las subcontrarias, las subalternas o las subalternantes. ¿Cuáles son las que cambian? Las contradictorias. Tú marcas contradictorias. ¿Por qué? Porque date cuenta. A es universal afirmativa y su contradictoria es particular negativa. Cambia en cantidad y en calidad. ¿Por qué están cruzadas las contradictorias? Porque son las que más se oponen.
ya que cambian en cantidad y en calidad. Son las más opuestas. Correcto. En la pregunta número 9, cambian en cantidad y calidad contradictorias. Alternativa, éxito. Alternativa, éxito. Vamos a ver otra pregunta fija. Ya vamos a ver otra pregunta fija. ¿Qué pasa si la preguntan, la formulan de la siguiente manera? Hallar la contraria de la contradictoria, de la subcontraria de algunos felinos. Ya, esta es una pregunta que se repite en los últimos años, en lógica. Hallar la contraria de la contradictoria, de la subcontraria de algunos felinos son domésticos. Entonces me están hablando de las inferencias inmediatas por oposición. Tengo que irme al cuadro de Boesio. Porque me dicen contrarias, contradictorias, subcontrarias. Es el cuadro de oposición de Boesio. Entonces, mira un ejemplo antes de resolver la pregunta. La pregunta 10. Aquí tenemos ejemplos. Mira, la subcontraria de la subalterna de ningún alumno es flojo. Alumno, clase sujeto, flojo, clase predicado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como en matemática, primero resolvemos lo que está dentro y avanzamos hacia afuera. Primero el paréntesis, luego el corchete, luego resolvemos la llave. ¿No es cierto? O sea, vamos resolviendo en matemática de adentro hacia afuera, igualito. Vamos a resolver de adentro hacia afuera. Ningún alumno es flojo. Estoy en el tipo E. Estoy en el tipo E. Tengo que sacarle la subalterna. La subalterna del tipo E es O. Y a O tengo que sacarle la subcontraria. La subcontraria de O es I. Resulta que la subcontraria de la subalterna de ningún alumno es flojo es I. Algún alumno es flojo. Profesor, ya entendí. Debo resolver de adentro hacia afuera. Sí, pero voy a poner el ejemplo para visualizarlo mejor, apoyándonos con el cuadrito. Yo me puedo apoyar muy bien. Entonces, para apoyarnos mejor. Aquí está la pregunta. Ya, la pregunta. Vamos a ver. La pregunta la tengo ya para. Ahí está. Miren, alumnos. De esta manera lo podemos visualizar mejor. Hallar la contraria de la contradictoria, de la subcontraria de algunos felinos son domésticos. Esta es la pregunta 10, fija para admisión. Entonces yo voy a apoyarme con el cuadrito de oposición de Boesio, porque cuando me hablan de contradictoria, de contraria, de subalterna, me están hablando de inferencias inmediatas por oposición. Y los 5 tipos de oposición, Boesio los agrupó en su cuadro, que lo tenemos en la ficha. Ya, profesor. Algunos felinos son domésticos, sí. Algunos felinos son domésticos, sí. Y voy a resolver de adentro hacia afuera. Así, me ubico acá, estoy en I. Así, primero que debo sacarle, subcontraria. La subcontraria es abajo. La subcontraria de I es O. Y la subcontraria de O es I. Pero acá estoy en I. Me piden sacar su subcontraria. Me voy a O. Listo. Continúo. Ahora debo sacarle a ello
la contradictoria. Profesor, la contradictoria son cruzadas. Si estoy en O, su contradictoria es A. Listo, ya saqué la contradictoria de la subcontraria. Y ahora, ¿qué debo operar? La contraria. Profe, la contraria están arriba. La contraria de A es E. Entonces, la contraria de la contradictoria de la subcontraria de algunos felinos son domésticos es E. Ningún felino es doméstico. Nos vamos a la pregunta 10. La respuesta es C. Ningún felino es doméstico. Repito, por favor, tengo acá la ficha, no te me confundas, que no es complicado. Voy resolviendo de adentro hacia afuera, pero tengo que trabajar con el cuadro de oposición. ¿Para qué? Para no confundirme. Y lo que tú tienes que recordar, por eso es que Boecio creó este cuadrito, para ayudar a la memoria, para ayudar a nuestra memoria. Contradictorias son cruzadas, contrarias están arriba, subcontrarias están abajo, subalternas de arriba hacia abajo y subalternantes de abajo hacia arriba. Ya eso es lo que el cuadrito de oposición nos permite recordarlo fácilmente. Por ello es que esta pregunta fácilmente la hemos podido resolver. A ver, quiero que practiques, por favor, quiero que practiques la pregunta, hallar la contraria de la subalternante. La pregunta 13, porque lo que quiero es que practiquen hallar la contraria de la subalternante, de la contradictoria de ninguna cerveza es saludable. A ver, trabaja la pregunta 13, pregunta fija. Yo me tensiono, pero así ya toda mi vida. Entonces, ¿qué? No, yo lo que estoy diciendo, te estoy explicando. Yo les dicto, estoy en otro mundo. Hacer barriga, barriga. Ahí de más que nada más. Pregunta número 13. Dame la clave. Hallarla con la A. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Alguien más? Alternativa de la pregunta 13. La D. Gracias, gracias. La Vamos a D. ver. Gracias. Y tenemos. Por acá tenemos hallar la contraria de la subalternante, de la contradictoria de ninguna cerveza es saludable. Vamos a ver, contraria, subalternante y contradictoria. ¿Está bien? Contraria, subalternante y contradictoria. Está bien. Es lo que me están pidiendo. De ninguna cerveza es saludable. Entonces, ninguna cerveza es saludable, exclusión total. Me voy al cuadro de oposición de Boecio y me ubico en E. Mira la dirección de la flecha, ¿sabes? Me ubico en E. Ninguna cerveza es saludable. Empezamos a resolver de adentro hacia afuera, como si hubiera paréntesis, corchetes, llaves. Empezamos con contradictoria. Profe, de E, la contradictoria es... La contradictoria de E es I.
Ahora viene 2, la subalternante. La subalternante es de abajo hacia arriba. La subalternante de I es A. Y ahora vamos con 3, la contraria. La contraria está arriba y la subcontraria están abajo. La contraria de A es E. 3, llego a E. ¿Qué cosa es E? Ningún S es P, o sea, llego a lo mismo. Ninguna cerveza es saludable. Llego a lo mismo. Pregunta 13. Alternativa correcta. La pregunta 13. No hay cerveza que sea saludable. 13. Alternativa A. No hay cerveza que sea saludable. Ninguna cerveza es saludable. 13. Alternativa avión. Mira que hemos dado toda la vuelta. Pregunta, ¿se ha captado, por favor? Sí, profesor. Sí, Gracias. profesor. Entonces, así Sí, viene profesor. mucho. Ya, así viene mucho en admisión. Ya, de este tipo viene bastante, por favor. Entonces, ojo, vamos a ver un ejemplo final. Ya, un ejemplo final. Vamos a ver, hallar la subcontraria de la contradictoria de la contraria de ninguna ave es mamífera. Vamos a ver la pregunta número 16. ¿Qué alternativa marcarías? Pregunta número 16. Hallar la subcontraria de la contradictoria de la contraria de ninguna ave es mamífera. Sí. Ya vamos a ver. Ningún ave es mamífera. Estamos partiendo de E. Primero, de E. La contraria, A. De A, la contradictoria, O. Y de O, la subcontraria, I. Listo. 16, alternativa dedo. Sí. Partimos de E. Ninguna ave es mamífera. Estoy en E. Y empiezo a resolver. 1. La contraria de E es A. 2. La contradictoria de A es O. 3. La subcontraria de O es I. Y ahí terminó. 16. Alternativa dado. Sí. Dieciséis. Alternativa dado. Sí. Continuamos. ¿Estamos de acuerdo? Creo que todos hemos resuelto esa pregunta. ¿Por qué? Porque es una fija, profesor. Ya es una pregunta fija. Muy bien. Hallar la conversa. Ya. Inferencias inmediatas. Ya con esto vamos a concluir brevemente unos cuantos minutitos nada más. Ya. Inferencias inmediatas son estructuras de proposiciones categóricas en las que a partir de una premisa se obtiene la conclusión. A partir de una premisa se obtiene la conclusión. Son las inferencias más pequeñas que existen porque solo contienen dos proposiciones. Una es la premisa y la otra es la conclusión. Ambas proposiciones son categóricas típicas. Sac, set, sit o so. Si todo peruano es sudamericano, entonces que algunos sudamericanos son peruanos. Si ningún americano es europeo, entonces deduzco la siguiente conclusión. Ningún europeo es americano. No estoy descubriendo esa verdad a partir de la premisa.
Estas inferencias reciben el nombre de inmediatas. Hay tres tipos de inferencias inmediatas. Oposición, que ya hemos visto. Dentro de la oposición que tenemos, contradictorias, contrarias, subcontrarias, subalternas y subalternantes. Nos olvidamos de la oposición. Vamos a estudiar otro tipo de inferencias inmediatas por conversión. Por conversión. Entonces, terminamos. La conversión es una inferencia inmediata donde la conclusión respecto a su premisa tiene permutados los términos sujeto y predicado, manteniendo a la vez la misma calidad. Repito, por favor, la premisa y la conclusión tienen la misma calidad. Si la premisa afirma, la conclusión afirma. Si la premisa niega, la conclusión niega. Y segundo requisito, en la conclusión invertimos, permutamos, cambiamos la relación sujeto-predicado. Lo que es sujeto pasa al predicado y lo que era el predicado en la premisa, en la conclusión viene a ser el sujeto. Gráficamente, ahí lo tenemos en la ficha. Conversas válidas, conversas válidas. Si la premisa es A, su conversa es PIS. Si la premisa es set, su conversa es PES. También se acepta POS. Si la premisa es SIT, su conversa es PIS. Y si la premisa es SOT, no se opera. O sea, no es recomendable de una premisa SOT obtener la conclusión por conversión. Ya no es recomendable. Ya aplica mejor la oposición. No es recomendable aplicar la conversión. Veamos, por favor, veamos si todos los otros. Entonces, la conclusión correcta por conversión tiene que ser PIS. Ya si tiene esa forma, estás razonando de manera correcta. Si todos los hombres son mortales, entonces algunos estás razonando bien. Si tu premisa es verdadera, esa conclusión también lo es. Profe, y si la premisa tiene la forma set, ningún hombre es marciano, entonces ningún marciano es hombre. Esa sería la conclusión lógicamente correcta. También se acepta POS. Si ningún hombre es marciano, entonces algunos marcianos no son hombres. También es válido. 3. Cuando tu premisa tiene la forma SID, algunos niños son traviesos, por lo tanto, algunos traviesos son niños. PIS es la conclusión lógicamente correcta. La verdad implicada en la premisa. Si algunos niños son traviesos, entonces necesariamente algunos traviesos son niños. Veamos un par de ejemplos, por favor, para concluir. Ya veamos un par de ejemplos. La pregunta número 11, hallar la conversa. Ningún político es sincero. Hallar la conversa de ningún político es sincero. Dame la respuesta para terminar. ¿La B? Vamos a ver. Hallar la conversa de ningún político es sincero. Profe, estoy en el tipo C. Estoy en el tipo C. Entonces, usted señaló, profesor, ya usted explicó que cuando la premisa es la conversa válida es PES y es POS. Cualquiera de las dos conclusiones es correcta. Entonces, si la pregunta dice ningún político es sincero, estoy en CEP, la conversa válida es PES.
Ningún sincero es político. Si ningún político es sincero, entonces ningún sincero es político. 11, la conversa válida es A. 11, la conversa válida es A. Y la pregunta 14, por favor, la última. Todos los artistas son creativos. Todos los artistas son creativos. ¿Cuál sería la conversa válida de esta proposición categórica típica? Si todos los artistas son creativos, entonces dame la clave de la pregunta 14 y terminamos. La E. Gracias, gracias. Vamos a ver. Gracias. Pregunta 14. Hallar la conversa de todos los artistas son creativos. Profe, estoy en SAT. Todos los artistas son creativos, SAT. La regla me dice que la conversa válida, la conversa correcta de SAT es PIS. Entonces, todos los artistas son creativos. Por lo tanto, algunos creativos son artistas. Esa sería la conversa válida, la conclusión lógicamente válida de esa premisa. Por conversión, aplicando esa estrategia, la conversión. Pregunta 14. Algunos artistas son creativos. Algunos artistas, ¿es cierto? Sí, todos los artistas son creativos, algunos creativos son artistas. ¿Dónde está? Alternativa éxito. Alternativa éxito. Algunos creativos son artistas. Acá hacemos la corrección. ¿Por qué, profesor? Porque es conversa y en la conversa se permuta. Algunos creativos son artistas. Ya, ojo, la equivocación vale para que te des cuenta que en la conversa tenemos que hacer la permuta. Algunos creativos son artistas. Muy bien. En la pregunta 14, la alternativa correcta es éxito. Y así, por favor, son las preguntas que vienen en admisión con respecto a este tema llamado proposiciones categóricas e inferencias inmediatas. Ya dejo algunas preguntitas para que revises, por favor. Y te dejo una pequeña tarea. Ya revisa las obversas. Ya te dejo una pequeña tarea, por favor. 2 preguntitas para que las resuelvas. Hallar las obversas, la 19. Ya, la pregunta 19 te dejo para que investigues un poquito. ¿Qué cosa es la obversión? Ya, por favor. Hay 3 tipos de inferencias inmediatas. Conversión, obversión y oposición. Nosotros hemos visto oposición y conversión. Y te dejo una pequeña tarea. Revisa la obversión para que resuelvas la pregunta 19 y la pregunta 20. Hasta acá avanzamos, queridos alumnos. El material, como de costumbre, lo vamos a enviar ya a sus correos para que ustedes lo tengan y de esa manera se puedan apoyar en el estudio. Hasta acá avanzamos. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias por la participación y gracias por la atención prestada. Nos estaremos encontrando en otra oportunidad, seguramente ya en la universidad. Si no es así, nos encontraremos nuevamente en la insistencia de alcanzar nuestro objetivo. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta Muy buenos días. Gracias, profe. Cuídense. Hasta luego. Gracias, profesor. Buenos días. Gracias, profesor. Jóvenes, allí tienen el link para que verifiquen sus locales donde se darán el examen de admisión. Llegar temprano, por favor. Gracias.